Bienvenidos a un nuevo video de Pro Más Mate. Este es un video de un poco de teoría de números. Más específicamente en este video estaremos hablando sobre los números compuestos y los números primos. Muy bien, comencemos. Bueno, antes de empezar a profundizar en el tema, quisiera aclarar algunos conceptos que son divisibilidad y múltiplo. Bueno, se dice que un número es divisible entre otro cuando tú efectúas la operación de la división, el residuo te da 0. Bueno, ¿esto qué significa? Para aquellos que no recuerden las partes de la división, voy a poner un sencillo ejemplo que va a ser 4 entre 6. Hago la operación y me da 1 y me sobran 2. Bueno, el 4 es el divisor, el 6 es el dividendo, el 1 es el cociente y el 2, que es la parte importante que me interesa que ahorita recuerden, es el residuo. Bueno, entonces en este caso 6 no es divisible entre 4, dado que el residuo es diferente de 0. Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente, no creo que en este haya mayor problema. Entonces, un múltiplo. El múltiplo de un número es aquel que lo contiene un número exacto de veces. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que también cuando tú efectúas la operación de la división, si divides un número entre otro, el residuo también tiene que dar 0. Y si te da 0, quiere decir que el cociente es múltiplo del dividendo. Bueno, ahora profundicemos ahora sí con nuestro tema, que son los números compuestos y los números primos. Empecemos con los números compuestos. Un número compuesto es aquel que además de ser divisible entre uno y entre sí mismo, es divisible entre otro número u otros números. En otras palabras, quiere decir que un número compuesto tiene 3 o más múltiplos. Y un número primo es aquel que únicamente hago énfasis en que únicamente es divisible entre sí mismo y la unidad. En otras palabras, un número primo solo tiene 2 múltiplos, que es el mismo número primo y es el 1. Bueno, ahora, si nosotros quisiéramos saber cuáles son los números primos que hay en un intervalo de números, existe un método que se llama criba de Eratóstenes. Para hacer este método, el primer paso es elegir el intervalo. Entonces, el primer paso es elegir el intervalo. Sería de 1 hasta n. En este caso, en este ejemplo que yo les voy a estar explicando, mi n es el 100. Tú puedes utilizar cualquier otro. Puede ser hasta el 50, puede ser hasta el 200, hasta el 300 o hasta el número que tú quieras, ¿sí? Y a continuación se hace lo siguiente. El número 1, por definición, no se considera un número primo. Entonces, tú lo vas a tachar y te vas a ir con el siguiente número que encuentres inmediato, que en este caso es el 2. Lo vas a encerrar en un círculo y vas a tachar a todos aquellos números que sean o que tengan al múltiplo como múltiplo al 2. Es decir, tacharías el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y así sucesivamente hasta llegar al final de tu intervalo, que sería el 100. Bueno, en este caso yo voy a ahorrar un poco de tiempo y los voy a tachar de esta forma, dado que los tengo por columnas. Ok, una vez que ya taché todos los números que tienen como múltiplo al 2 hasta el intervalo del 100, me voy a ir con el siguiente número, que en este caso es el 3. Lo voy a encerrar en un círculo y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a tachar a todos aquellos números que tengan como el múltiplo al 3. Es decir, tacharía el 6, el 9, el 12, el 15 y así sucesivamente hasta llegar al último número de mi intervalo, que sería el 100. Bueno. Después pasaría con el siguiente número inmediato, que en este caso es el 4. Sin embargo, como ya está tachado, pasaría al siguiente, que es el 5, y haría el mismo procedimiento. Tacharía todos aquellos números que tienen como múltiplo al 5, que son los que terminan en 0 y los que terminan con un 5. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿hasta qué número yo tendría que llegar para saber que ya he tachado todos aquellos números que son compuestos y he dejado marcados en un círculo todos aquellos números que son primos en ese intervalo? Bueno, para eso se utiliza la siguiente fórmula, que es el número primo al cuadrado mayor que 100. Es decir, tú te vas a detener hasta que encuentres el primer número primo
donde su cuadrado sea mayor a... Bueno, la fórmula no tiene el 100, tiene una n, ¿sí? Pero en este caso, mi n es el 100, entonces sería hasta el 100. Entonces yo me voy a detener hasta encontrar ese primer número primo donde su cuadrado sea mayor que 100. Bueno, en este caso es el 11. Porque 11 al cuadrado es mayor que 100, dado que 121 y 121 es mayor que 100. Es decir, cuando yo llegue al 11 o cuando yo llegue a encerrar el 11, hasta ahí me voy a detener y sabré que ya he tachado todos los números compuestos y he dejado sin tachar todos los números que son primos. Bueno, si tú lo quieres continuar adelante, yo aquí te voy a dejar, por si quieres compararlos, los primeros números primos del 1 al 100, que son los que están aquí, el 2, el 3, el 5 y todos los demás. Bueno, dato curioso, el 2 es el único número par que es primo. Cualquier otro en adelante ya no se considera primo, ¿sí? Que sea par, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si en lugar de que nosotros quisiéramos saber cuáles son los números primos en un intervalo, quisiéramos analizar un número en específico? Bueno, te lo voy a ejemplificar con el siguiente procedimiento. Yo lo voy a ejemplificar con dos números, que es el 163 y el 200. El procedimiento es el siguiente. Tú le vas a sacar raíz cuadrada a estos números. La raíz cuadrada de 163 es 12.76 y feria. La raíz cuadrada de 200 es 14.14 y feria. ¿Sí? Bueno, entonces tú lo que vas a hacer es dividir el 163 entre todos los números primos que sean menor que su raíz. Es decir, en este caso yo empezaría a partir del 11 para allá. Tendría que dividir 163 entre 11, 163 entre 7, 163 entre 5, 163 entre 3 y 163 entre 2. ¿Sí? Y en el caso del 200 tendría que ser lo mismo, pero obviamente voy a empezar a partir del 13. ¿Sí? Empezaría del 13 para acá. Entonces sería del 13, entre 11 y así sucesivamente. Bueno, ahora, ¿cómo saber en este caso si este número es primo o no? Bueno, número 1, si tú cuando sacas la raíz te da un número entero, o sea que no tenga decimales, ese número no es primo. Ese es el primer paso. Si te sale, en este caso, si se fijan, no me da un número entero, me da con decimales, entonces tengo que hacer el resto del procedimiento. Bueno, ahora, cuando yo divida, si en alguna de estas divisiones que yo tengo que hacer entre los números primos, el residuo me da 0, ese número en cuestión que estoy analizando no es un número primo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del 200, si yo divido 200 entre 2, me da 100 y el residuo me da 0. Es decir, tan solo yo con hacer esta operación o esta división ya sé que el 200 no es un número primo. Entonces ya no tendría la necesidad de hacer las otras divisiones. Sin embargo, en el caso del 163, yo voy a hacer todas las divisiones y me va a dar, siempre en todas las divisiones me va a dar un residuo. Me va a dar un residuo diferente de 0. Por lo que ese número en cuestión es un número primo. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cuál es la importancia acerca de los números primos? Su importancia viene en lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema lo que te quiere decir es que cualquier número se puede representar como la multiplicación, o lo puedes obtener como la multiplicación con la multiplicación de números primos. Bueno, en próximos videos yo te voy a estar enseñando cómo utilizar estos números primos para ahorrarte operaciones y para facilitarte pues la existencia en las matemáticas. Sobre todo lo vamos a estar utilizando en lo que se refiere a la suma, resta, multiplicación, división y reducción de fracciones. Los números primos también lo puedes utilizar en otras ramas de las matemáticas como el álgebra. En próximos videos también te voy a estar enseñando cómo utilizar este tipo de cosas. Bueno, hasta aquí te voy a dejar el video de hoy. Si te gustó el video, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete. Subo videos toda la semana, bueno, una vez a la semana. Hasta el próximo video de Pro Más Mate. Chao, chao.